¿Cómo seleccionar una congregación donde reunirme? ¿Cómo seleccionar una congregación donde reunirme? Le voy a dar un ejemplo. Mucha gente, debido a diferentes circunstancias, decide dejar una ciudad e irse a vivir a otra. Y en la nueva ciudad donde llegan, entonces tienen la necesidad de buscar una congregación. Y mucha gente busca la congregación que le queda más cerca, o a la primera congregación que los invitan. Y la gente va, pero no toma en consideración muchos aspectos de esta congregación. El tema de hoy precisamente tiene la intención, tiene el propósito de instruir a aquellas personas que están buscando una congregación donde reunirse, que tengan en consideración ciertos elementos que la iglesia bíblica debe tener para que pueda ser considerada realmente una iglesia de verdad, una iglesia verdadera. La iglesia de Cristo tiene ciertas características, que eran las características que hablábamos el domingo pasado, cuando hablábamos si todas las iglesias son de Cristo. Llegamos a la conclusión en el programa pasado de que no todas son iglesias de Cristo, porque no todas tienen la doctrina de los apóstoles, no todas las iglesias tienen la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. El Señor dijo que si alguien no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces son iglesias, son congregaciones que no tienen a Dios. ¿Por qué no lo tienen? Porque no tienen la doctrina de Cristo, no tienen la doctrina de los apóstoles. Eso está en la segunda carta de Juan, versículo 9 y versículo 10. Usted lo puede leer para que usted pueda comprobar que lo que yo le estoy diciendo es una verdad. Ahora bien, hermano Quirós, bienvenido. Vamos a hablar un poco acerca de este tema tan interesante y tan importante para muchas personas. ¿Cómo seleccionar una congregación en la cual debo reunirme? ¿Qué piensa usted, querido hermano? Buenas noches, hermano, ¿qué tal? Bendiciones. Y buenas noches también, estimados televidentes, esperando pues todos se encuentren bien, con la disposición de poder escuchar la palabra del Señor. Entonces hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Mencionaba el hermano Johnny, por ejemplo, pues de que de repente las personas llegan a algún lugar. Es muy interesante lo que usted menciona, hermano, porque en efecto así es, las personas están en constante movimiento. Entonces, ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones de estudio, pero las personas están en constante movimiento, ¿verdad? Cierto. De repente sale un trabajito para otra ciudad, la persona tiene que trasladarse. De repente la carrera universitaria no está dentro de la ciudad, tiene que trasladarse para la capital, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, estamos hablando de personas tanto que son parte del cuerpo de Cristo como no son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos vienen y se trasladan a otros lugares, se trasladan a otra ciudad, y resulta pues que al trasladarse a otra ciudad, ellos sienten esa necesidad de poder congregarse, de poder adorar al Señor. Entonces, y al sentir esa necesidad de poder adorar al Señor, resulta de que se van a meter a cualquier lugar. Y ese es el problema. Cuando las personas se van a meter a cualquier lugar, porque de repente se van donde le recomendó un amigo, donde le recomendó una amiga, donde quizá va algún familiar, entonces donde de repente es donde le quedó cerca, entonces donde de repente quizás escuchó algún tipo de música que le gustó, donde de repente pues miró lleno el lugar y dijo, bueno, ahí va bastante gente, pues ahí voy a ir. Entonces y podemos seguir mencionando muchos factores por los cuales las personas vienen y deciden congregarse en determinado lugar, ¿verdad? Entonces vienen las personas y se trasladan, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, porque en este caso las personas que ya son parte del cuerpo de Cristo, es muy importante hacerles la observación de que en primer lugar ellos no pueden ir a congregarse a cualquier lugar. Entonces, hermano, ¿debo asistir siempre a la iglesia de mi preferencia? Eso sería una pregunta. ¿Debo asistir entonces a la iglesia de mi preferencia? La respuesta sería no. No, okay. Entonces, ¿por qué? Bueno, resulta que usted, para que busque una iglesia donde reunirse en este caso, es necesario de que usted busque la base bíblica primero. Entonces, y de esa manera usted escudriñe cómo debe de ser la iglesia en la cual usted debe de reunirse, independientemente
de que usted vaya a una gran ciudad, independientemente de que usted vaya a un pequeño pueblo, no importa el lugar, pero usted siempre debe de tener presente el lugar donde usted va a reunirse, que este lugar tiene que tener principios bíblicos, tiene que basarse en la doctrina de Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, sucede lo siguiente. Entonces, ¿qué dicen las personas? No, hombre, si de todas maneras, pues, se está adorando a Dios. Dicen eso las personas y las personas van a cualquier lugar. Sí, es que mi pregunta precisamente iba enfocada en eso porque mucha gente me puede decir a mí, pero es que ahí es donde yo me siento bien, o sea, es la iglesia que yo escogí ir. Pero yo creo que fue una decisión más que todo basada en lo que ellos sentían, una decisión basada más en sus sentimientos que básicamente una elección basada en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy a buscar una congregación o voy a buscar una iglesia, entonces debo asistir a la iglesia de mi preferencia o debo buscar una iglesia que sea una iglesia que tenga estatutos, que tenga mandamientos, que tenga los preceptos del Señor como su base y no aquellos precisamente que están distorsionados o ajenos a la palabra del Señor. Exactamente. Entonces, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, que no se trata de ir a cualquier lado. En pocas palabras, pongámoslo así, hablándolo popularmente, no se trata de ir a un lugar solo por salir del paso, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de escudriñar las escrituras, identificar realmente, ¿verdad? En primer lugar, si esta iglesia donde usted está decidiendo ir tiene la doctrina de Cristo. Okay. Si no tiene la doctrina de Cristo, pues partiendo de ahí, no tiene por qué ir ahí. Entonces, tiene que ponerse a analizar cómo es la adoración, que también va dentro de la doctrina, entonces, de esta iglesia, ¿verdad? Si en esta iglesia usan instrumentos, si no los usan, si danzan, si no danzan, entonces tiene que ir analizando cada uno de estos aspectos. Ahora, si usted analiza bien estos aspectos, es ahí donde usted se va a poder dar cuenta y se le va a hacer mucho más fácil identificar el lugar donde usted va a elegir reunirse en este caso. Ok, hermano, entonces vamos a hacerle la siguiente pregunta. Cuando decimos a aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy bien, muy buena pregunta. Escuche bien la pregunta. Aquellos que no son parte. Aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo? Muy bien, para ser un poquito directo, pues son todas aquellas personas que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo conforme a lo que enseña el Nuevo Testamento. Ah, correcto. Entonces, porque alguien puede decir, no, yo obedecí el Evangelio, ¿y cómo lo obedeció? Ah, no, es que yo levanté la mano y acepté a Jesús. No es que ahí en la televisión, en la radio oraron por mí. No, así no se obedece el Evangelio de Cristo. Entonces, las personas que no son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, son aquellas personas que no han obedecido el Evangelio conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, sumémosle una cosa más. Okay. Son todos aquellos que no han sido bautizados conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y me gusta mencionar esto, hermano Johnny, porque pues hay personas que de repente sí han sido bautizadas en determinadas iglesias. Sí. Entonces, pero han sido bautizados para recibir privilegios. Sí. Han sido bautizados como un paso de obediencia más. Yo he escuchado también que muchos deciden ser bautizados para poderse casar. Exactamente. Entonces, todos esos aspectos. Entonces, desde el momento que a usted lo bautizan por ese tipo de cosas, usted está mal bautizado. Vamos a ir a la Biblia. Justamente vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Okay. Mire qué interesante. Observamos de que el bautismo que dice la Biblia es para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y a esto le podemos sumar lo que dice Marcos 16, 16, que dice que el bautismo es para salvación. Entonces, esos son los propósitos del bautismo, y sumándole lo que dice Hechos 2:41, que es para ser añadido al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si a usted vienen
y resulta de que usted lo bautizaron en alguna iglesia, usted viene, un ejemplo, y lo bautizaron porque a usted se le murió la abuelita y la abuelita no conoció del Señor, y usted le dice, mire, bautícese para que su abuelita tenga la oportunidad también de ser salva. Entonces, si usted viene y bautizó por eso, un bautismo totalmente nulo. Si usted le dice, mire, hermanito, hermanita, es necesario de que usted se bautice para que usted pase a hacer oraciones, para que usted pase a dirigir alabanza, y ahí le vamos a ir dando más privilegios, pero primero es necesario que se bautice. Mientras usted no se bautice, resulta pues de que no le vamos a permitir poder hacer absolutamente nada más, simplemente va a ser como una persona que viene y se sienta y escucha nada más, ¿verdad? Sí, pero es que este tipo de personas primero salvan a la persona a través de una oración, cosa que no está en la Biblia, y después para poderle darle oportunidad de pasar a hacer una oración, los mandan a ser bautizados. Ese es el caso que ahorita usted me está planteando, o sea, que hay personas donde les dicen reciban al Señor, levante su mano a esta oración, entonces ellos lo hacen, desde ese momento este tipo de personas cree que son salvas, o sea, porque así se les ha dicho, entonces ellos ya son salvos según esta doctrina, y posteriormente reciben el bautismo no para el perdón de sus pecados, reciben el bautismo no para recibir el don del Espíritu Santo, no para ser añadido a la iglesia, no para salvación, sino que lo reciben para poder tener un privilegio y pasar enfrente, tocar la guitarra o cualquier otro instrumento o hacer cualquier otra actividad ya desde el púlpito. Entonces los bautizan para tener ese tipo de privilegios y no es para lo que la Biblia dice, ¿verdad? Tal como el versículo que hemos leído ahorita de Hechos 2:38, donde Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando nosotros vemos que había que arrepentirse, que había que bautizarse para el perdón de los pecados, entonces no podemos cambiar esa intención o ese mandamiento, o como está escrito en la palabra, que precisamente el bautismo fue para esto. Y como nosotros estamos respondiendo a la pregunta, que quiénes son... ¿Quiénes no son? Entonces tiene mucha lógica responder de esta manera, querido televidente. O sea, usted tiene que darse cuenta que la pregunta está bien formulada y la respuesta ha sido contundente de parte de la Biblia. Exactamente. Entonces, para ser más específico, usted que nos está viendo, lo que le estamos transmitiendo es lo siguiente. Si usted ha obedecido ahí que levantando la mano y aceptando a Jesús, si usted le han bautizado para privilegio, si usted le han bautizado para que busque la manera como casarse, si usted le han bautizado para lo que sea que le hayan bautizado, pero no está conforme a los propósitos de la Biblia, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Así de simple. Entonces, y si usted no es parte del cuerpo de Cristo, bueno, usted no es parte de la iglesia y tampoco usted puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque usted no ha obedecido de la manera que lo dice la Escritura, ¿verdad? Mucho ojo con esto, hermano Johnny, porque de repente pues se crea la costumbre de repente pues decirle hermano a cualquier persona, entonces simplemente porque va a una iglesia cualquiera, por así decirlo, entonces, y no es así, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia son aquellas personas que son realmente parte del cuerpo de Cristo, que han obedecido a la enseñanza del Nuevo Testamento, tal y como lo estipula la Biblia, ¿verdad? Entonces, mientras usted no haya obedecido de esa manera, usted no es parte del cuerpo de Cristo, lamentablemente, ¿verdad? Porque de repente pues encontramos a personas que muy probablemente mueran en el engaño, entonces porque se cierran en lo que han creído, entonces porque su entendimiento no les da para poder ver lo que dice la Escritura, entonces, y muy probablemente van a morir en el engaño, porque dicen, no, es que yo siento que ahí donde yo iba o donde yo voy, los pastores, los sacerdotes han hecho las cosas correctamente y me han enseñado bien, ¿verdad? Entonces, una cosa es que usted crea de que le han enseñado bien, otra cosa es que ellos le digan que le han enseñado bien, pero muy diferente es a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pocas palabras, a través de la Escritura es que usted puede corroborar si usted realmente ha obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hermano? Sí, hermano, entonces eso es muy interesante. Vamos a hacer otra pregunta, hermano, que tiene que ver con este tema. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy buena pregunta. Mire que es muy interesante porque hablábamos desde el inicio, pues por ende las personas buscan cualquier iglesia al haber tantas iglesias, ¿verdad? Entonces se han creado muchas opciones, dicen las personas, bueno, yo tengo la opción de ir allá, y si no me gusta allá 2 cuadras me puedo ir para allá, y si no me gusta allá, al siguiente barrio me puedo ir para allá. Entonces es muy interesante la pregunta,
porque la respuesta también tiene que ser muy contundente. En primer lugar, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, nos estamos refiriendo a aquella iglesia que fue establecida por Cristo, partiendo de ahí. Entonces, la iglesia de Cristo no fue establecida por ningún hombre. Queremos ser bastante claros en esto. La iglesia de Cristo no fue establecida por ningún hombre, por ningún profeta, por ninguno que dice que tuvo un sueño, que le apareció un ángel, que le reveló, nada, absolutamente nada de eso. La iglesia de Cristo es establecida directamente por el Señor Jesucristo, como le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, ¿verdad? Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, ¿qué más? Aquella iglesia que Cristo estableció, la iglesia de Cristo, fue comprada con la sangre de Cristo. Me gustaría que miráramos un versículo para que los televidentes vayan anotando y vayan corroborando en la Escritura. Entonces, que lo que nosotros le vamos diciendo es verdad. Vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, en el versículo que acabamos de tocar, hermano Johnny, estimados televidentes, hermanos de la iglesia que nos están viendo, pues nos damos cuenta de que la iglesia de Cristo fue comprada con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la iglesia de Cristo fue establecida directamente por Cristo. Entonces, Él es el dueño de la iglesia. Entonces, fue comprada con la sangre de Cristo, pero no basta con eso, sino de que aquella iglesia fue establecida en un lugar específico, ¿verdad? En el día de Pentecostés, según nos dice que aquella iglesia ya iba a ser establecida, ¿verdad? Según nos dice Hechos capítulo 2, ahí usted puede corroborar en su casa si quiere leer todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de aquella iglesia que no lleva ningún otro nombre, hermano. Esto es interesante. Entonces no lleva ni iglesia pentecostal, no lleva ni iglesia bautista, no lleva ni iglesia, no lleva absolutamente ningún otro nombre que se le añada, ¿verdad? Ok. O sea, hermano, pero en la Biblia entonces vemos nosotros que habían congregaciones en Asia Menor, habían congregaciones en Grecia, habían congregaciones en Asia, en Europa. Entonces, todas esas iglesias, aunque estaban en diferentes lugares, siempre era la misma iglesia. Exactamente. Quiero hacer un interfase porque de repente pues ahí dicen las personas, ay, que nos están atacando. No, nosotros no estamos atacando absolutamente ninguna iglesia. Nuestra preocupación especialmente, ¿sabe cuál es, estimado televidente, persona que nos está viendo? Nuestra preocupación es su salvación. Esa es nuestra preocupación. Y si nosotros no le anunciamos el evangelio de salvación, si nosotros no le quitamos la venda de los ojos, Dios va a demandar ante nosotros, ¿verdad? Que por qué no lo hicimos. Entonces, no es con el propósito de venir y atacar y decir y esto, no, sino con el propósito como tal de abrirle los ojos. Y si usted no obedeció el evangelio como lo manda la Escritura, pues de que usted lo manda, que usted lo obedezca de la manera correcta. Referente a su pregunta, hermano, la iglesia de Cristo puede existir en las diferentes partes del mundo. Entonces, así de simple. Entonces, puede existir en determinado barrio, puede existir en otro barrio, pero ¿cuál va a ser lo que va a identificar a esta iglesia? La doctrina. Correcto. Entonces, otra pregunta sería para los televidentes, que esta pregunta pueda que ellos se la están haciendo ahorita en su mente. Entonces, ¿esa iglesia de la Biblia puede existir hoy aquí en Ciguatepeque? Muy buena pregunta, porque dicen las personas, no, dice, es que la primera iglesia, dice, que se estableció fue la iglesia católica. Mentira, no fue la iglesia católica. La primera iglesia que se estableció es la iglesia que habla la Biblia, ¿verdad? Entonces esa iglesia no ha desaparecido, entonces porque Cristo mismo lo dijo. Esta iglesia no va a desaparecer bajo ningún término, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Eso dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿existe hoy en día la iglesia que habla la Biblia? Por supuesto que sí.
existe la iglesia que habla la Biblia, existe la iglesia de Cristo que practica la doctrina tal cual lo enseña el Nuevo Testamento. Por supuesto que sí existe la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y no solamente en Ciguatepec, hermano Johnny, sino en muchas ciudades de Honduras, en muchas ciudades del mundo, entonces donde las personas tienen la oportunidad de poder acercarse y de poder estudiar la palabra del Señor, de poder corroborar, que es muy interesante lo que sucede con nosotros como iglesia de Cristo. Fíjese que nosotros no obligamos a nadie a que obedezca, no obligamos a nadie, nosotros presentamos las buenas nuevas de salvación y las personas deciden. Nosotros no andamos comprando, por así decirlo, almas para Cristo. Cristo no necesita de que nosotros compremos almas para Él. Nosotros no le decimos a la gente, mire, aquí tenemos unas bolsitas de comida, pero si usted las quiere, obedezca a Cristo. Entonces no andamos haciendo absolutamente nada de eso, porque si nosotros hiciéramos un tipo de acción de esto, pues resulta de que nosotros estaríamos adulterando lo que dice la palabra del Señor. Correcto, hermano. Entonces estaríamos diciendo que, por ejemplo, hay ciertas congregaciones donde tienen ciertos programas que ayudan a los niños, y para poder tener atrapado al niño, para poder tener atrapado al padre del niño, entonces lo tienen en un centro y cada año le dan un regalo y le dice, si usted, al niño le dice, si el niño no deja de venir, entonces al fin de año le vamos a dar un regalo. Entonces parece ser que quieren comprar a las personas a través de un regalo, y la gente también se deja comprar por un regalo. No importa lo que le enseñen al niño, pero el padre a veces está pensando más en el regalo que en lo que realmente el niño está recibiendo. Sí, parece que fuera más bien un ejercicio políticamente hablándolo, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que hace la política. Te ofrezco te ofrezco una casita, te ofrezco víveres, pero me tenés que dar el voto. Entonces, si no me das el voto, pues no te doy nada. Lamentablemente, este tipo de prácticas se trasladan, por así decirlo, a algunas instituciones que se hacen llamar iglesias, donde de repente le dicen, mire hermano, yo ni tengo una beca para su hijo, pero se la voy a dar con una condición, que usted vaya a la iglesia. Ah, ok. Si entonces, usted no va a la iglesia, olvide, no le vamos a dar nada. Correcto. Entonces le dicen, mire hermana María, tenemos una casita para usted, pero resulta que si usted quiere recibir esa casita, usted tiene que ir a la iglesia, si no, no hay nada. Entonces, Cristo no necesita absolutamente nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor con eso es más que suficiente. El Evangelio de Cristo es más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia del primer siglo? ¿Qué es lo que hacían los discípulos de Jesús? Bueno, lo que hacían era predicar el Evangelio de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Predicaban el Evangelio sin temor, sin tapujos, sin miedo a qué me van a hacer las personas. No, predicaban el Evangelio y las personas decidían si obedecían o no obedecían. Pero si obedecían, lo hacían de todo corazón. No lo hacían porque de repente se les iba a dar algún tipo de beneficio. Ah, correcto. No lo hacían motivados por la ganancia material que iban a tener, sino más bien por un verdadero amor a Cristo. Que eso es algo que muchas veces no sucede hoy. Lastimosamente sucede, mucha gente está en muchas iglesias, pero está ahí porque se le da una ayuda. Una vez que se le quita la ayuda, no vuelve a la iglesia. ¿Han notado ustedes eso? Que hay muchas iglesias que se llenan y son iglesias numerosas en cuanto a asistencia, son iglesias de 300, 400 miembros, o sea, son iglesias, sí, que no de más personas, pero que cada domingo se les da una bolsa de víveres o cualquier otro alimento. El problema es que cuando a estas personas se les quitas ayuda, ya no vuelven a la iglesia. Entonces nos damos cuenta que estas personas iban no por amor a Cristo, sino que iban por amor a los frijoles, o por amor al arroz, o por amor a la manteca o al aceite que se les regalaba en la iglesia. Entonces vemos que este tipo de gente, este tipo de personas interesadas más en lo material, es un tipo de cristiano que al Señor no está complacido con ellos, porque realmente si uno va a obedecer al Señor, si uno va a seguir a Cristo, tiene que hacerlo de todo corazón, aún con la posibilidad de perderlo todo, que eso fue lo que sucedió con los cristianos del primer siglo, que por amor a Cristo lo perdieron todo. El apóstol Pablo dice, yo por amor a Cristo lo he perdido todo, es más, y considero todo como basura por conocer el amor de Cristo. Por Cristo todo lo considero una basura. Pero hoy la gente, por muchos beneficios, se acerca a muchas iglesias
Y las iglesias que no tienen la capacidad, porque no tienen el evangelio, de poder atraer a las personas, lo hacen a través de estos medios. Estos medios no son los medios que Cristo dejó para que la gente se una al cuerpo de Cristo. El Señor dejó el evangelio. El evangelio es aquel elemento dejado por el Señor, ya que el evangelio es el poder de Dios para salvación, hermano, y no existe otro medio para que la gente realmente esté convencida y creída de la verdad de la Biblia. Entonces el evangelio es sumamente importante para todo eso. Ahora bien, hermano, entonces vamos a hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué tipo de iglesia debo buscar? Muy interesante, ¿verdad? En base a lo que hemos estado mencionando. Entonces, ¿qué tipo de iglesia debo de buscar? Pues como hablábamos, hoy en día existen miles y miles y miles de religiones alrededor del mundo, y de repente pues la gente tiende, hermano, a confundirse y dice, ay, que ahora como existen tantas, yo pienso que hay que ir a cualquiera, o yo no sé a cuál es a la que realmente hay que ir, ¿verdad? En primer lugar, déjeme mencionarle que usted tiene que ir a una iglesia que haya sido establecida por Cristo y no por los hombres, ¿verdad? Y de esa manera a usted se le va a acabar cualquier tipo de confusión. Entonces, porque la persona dice, no, es que la Biblia es confusa. No, la Biblia no tiene absolutamente ningún tipo de confusión. Entonces, lo que es la confusión vienen y las crean de diversas maneras los hombres, ¿verdad? Entonces, al venir y crear este montón de iglesias que Cristo no las estableció, sino que las establecieron ellos mismos a través de sus propios preceptos, a través de sus propios deseos, incluso para satisfacer sus propias necesidades, entonces ahí usted no tiene que ir. Usted tiene que ir a la iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Entonces, Cristo es la base de la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo no se basa en un libro externo, la iglesia de Cristo no se basa en una revista externa, no, la iglesia de Cristo tiene como única base y como único fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que viene y hace interesante a la iglesia que le estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, porque si una iglesia no tiene de fundamento a Cristo, va a tener otro fundamento. ¿Sabe cuál es? El pensamiento humano, el pensamiento de los hombres. Ese es el otro fundamento que va a tener. Dice, por ejemplo, el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. O sea, hermano, que si yo estoy en una congregación, yo estoy en una iglesia cuyo fundamento no es Cristo, ¿qué debo hacer? Salir de ahí inmediatamente. Dice Mateo 15:13, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Eso nos dice la Escritura. ¿Y qué pasará con aquellas personas, hermanos, que se sienten muy cómodos en estas iglesias? Porque es una iglesia que han escogido por preferencia, porque se sienten cómodos o en base a sus sentimientos y no en base a un examen exhaustivo de la Escritura para ver si la congregación donde están reunidos es la iglesia de Cristo, es la iglesia verdadera, es la iglesia de la Biblia. Mire que es bien interesante porque pasa que de repente esto se convierte en un tradicionalismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tradicionalismo? No, yo hago esto porque los otros lo hacían. Entonces, el tradicionalismo es esta especie donde de repente pues dice, no, yo voy a esta iglesia porque aquí iba mi abuela, porque aquí iba mi mamá, porque ahora aquí voy yo y mis hijos van a seguir yendo aquí y mis nietos van a seguir yendo aquí. Entonces, ¿por qué? Bueno, es que esto es lo que de repente yo he escogido, esto es lo que de repente yo he preferido. Es donde yo vengo y me siento cómodo, es donde yo vengo y me siento bien. Lamentablemente, cuando las personas tienen ese tipo de pensamiento, están cometiendo un grave error, porque ni sus sentimientos, porque ni sus preferencias, porque ni la buena música que ofrezcan, porque absolutamente nada de eso le puede dar la salvación. Ahí puede pasar una persona, hermano, yo ni 40, 50 años, ahí puede morir esa persona. Entonces, si quiere. Entonces, yo pienso de que en sí nosotros, pues, este programa no le estamos dirigiendo a personas que no tienen uso de razón o a personas que son niños, ¿verdad? Estamos dirigiéndolo a personas que tienen una mentalidad totalmente adulta, que saben discernir perfectamente
entre lo que dice Dios y lo que no dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Bueno, tiene que quitar sus preferencias, sus sentimientos, su tradición familiar y hacerlo a un lado y estar en disposición únicamente a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando la persona cuando la persona escoge realmente basado en lo que dice la palabra del Señor, pues la persona va a escoger correctamente. ¿Y qué pasa con aquellas personas, hermano, que se cambian bastante de iglesias? Que una semana van a una, otro mes van a otra, otro año van a otra. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Porque eso sucede mucho, hermano, y sí, por eso lo pregunto. Eso sucede de manera constante. Entonces dicen las personas, no, es que allá no me saludaron y resulta pues de que ahora me voy de aquí. Entonces, bueno, allá se fue para otra iglesia, allá tuvo otro problema y resulta que se va de ahí, ¿verdad? Es muy interesante, hermano, porque de repente las personas no salen de una iglesia, no porque se preocuparan por su conocimiento bíblico. Entonces, muy rara vez sucede. Y la persona que sale de una iglesia porque se preocupó por la necesidad de aprender lo que realmente dice la palabra del Señor, sale y se queda en la iglesia que dice la Biblia. Pero lamentablemente encontramos muchos casos, quizás mes a mes, quizás año con año, donde de repente es como que yo me moleste con usted, diga, bueno, yo me molesté con el hermano Johnny, y como me molesté con el hermano Johnny, ahora ya no voy a seguir yendo a la iglesia, ahora me voy a ir a congregar allá, a tal parte, a determinado barrio. Pienso que lamentablemente pues es un error, porque en primer lugar pues los problemas no se quedan ahí, los problemas se van con la persona, y aparte de todo eso, la iglesia no es un juego. Entonces, donde usted puede andar saltando de aquí para allá. Ahora bien, si usted está en la iglesia equivocada, si usted está en la iglesia donde no se predica la palabra del Señor como tiene que ser, donde no se enseña lo que dice la Escritura, ahí sí nosotros le recomendamos de que agarre sus cositas, agarre a su familia y váyase inmediatamente de ahí y busque la iglesia que dice la Escritura. Correcto, hermano. ¿Usted cree que, voy a hacerle otra pregunta, hermano, ¿usted cree entonces que muchas personas lastimosamente son engañadas o están en una iglesia que no es bíblica porque ellos no se han tomado el tiempo de estudiar las Escrituras y darse cuenta por sí mismos de que están en un error? De repente sí y de repente no. ¿Por qué de repente sí? Bueno, porque de repente pues hay personas que no tienen el conocimiento, hay personas que de repente alguien no ha llegado todavía a enseñarles. Pero de repente hay personas, por ejemplo, pongámoslo así, vamos a poner de ejemplo a los televidentes. Nosotros sabemos perfectamente que de la ciudad y fuera de la ciudad y fuera del país nos ven muchas personas. Entonces, y sabemos de que de repente pues usted va a determinada iglesia o muchas personas van a diferentes iglesias y aún así nos están viendo y aún así están escuchando y aún así usted está escudriñando la palabra del Señor con nosotros. Entonces, pero dice la persona, no, es que no me voy porque aquí me siento bien. Está muy bonito lo que ustedes dicen, está conforme a la Biblia, pero aquí me siento bien. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas que al conocer la verdad de lo que la Escritura dice, pero no tienen el valor suficiente de dejar su comodidad porque están en un área donde ellos se sienten cómodos, un área de confort de la cual no quieren salirse? ¿Qué pasa con ellos? Yo pienso de que, y lo dice la Escritura también, ¿verdad? Entonces dicen llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio, ¿verdad? Nosotros le estamos predicando el Evangelio a través de la televisión y no le estamos cobrando nada, ni nunca le vamos a pedir dinero por predicarle el Evangelio. Entonces, si usted, sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, usted no va a tener ninguna justificación delante del Señor, porque el Señor lo primero que le va a preguntar, pues ahí estaba la predicación. Gracias al Señor que han surgido este tipo de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces ahí estaba la predicación y no obedeciste. Entonces la persona que nos está viendo, pues déjeme decirle que si usted no obedece al Señor, que si bien es cierto, eso es lo maravilloso también de Dios, que Dios no nos agarra como marioneta y nos manipula, sino que Dios nos da la libertad de que nosotros podamos escuchar y a la misma vez nosotros podamos decidir, ¿verdad? Si queremos hacer lo bueno o si queremos hacer lo malo, si queremos vivir en la verdad o si de repente pues queremos seguir viviendo
en el error, que lamentablemente sucede en este tipo de casos, hermano. Correcto, entonces eso me lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con aquella gente? La ignorancia puede justificar a una persona, la gente puede decir, pero es que yo no sabía. Entonces la ignorancia puede justificar a una persona para decirle al Señor, yo no sabía y por eso usted debe darme la salvación. No, lamentablemente no, ¿verdad? Entonces yo he conocido de personas pues que lamentablemente quizás por sus circunstancias económicas o de vida, de repente pues no aprendieron ni a leer ni a escribir, entonces pero sí saben escuchar. Entonces, y eso de decir, yo no sabía, pues déjeme decirle que si usted realmente tiene temor de Dios, independientemente que usted no sepa leer y escribir, Dios le ha dado la suficiente inteligencia. Entonces, que muchas veces estas personas que no saben leer y escribir son mucho más inteligentes, ¿verdad?, que los que lo saben. Le voy a poner un ejemplo real. Vamos a ver. Por ejemplo, mi mamá no sabía leer ni escribir. Ok. Absolutamente para nada. Es más, mi mamá aprendió a leer a través de las escrituras. Una vez que obedeció, aprendió a leer a través de las escrituras. Entonces mi mamá de repente pues era muy católica, iba a los rezos, iba a misa, iba a las celebraciones, iba a esto, iba a lo otro. Entonces, pero mi mamá de repente escuchaba, entonces que de repente el bautismo de niños, que esto, que lo otro, que aquello. Entonces mi mamá razonaba y decía, yo pienso que eso no está correcto. Entonces yo pienso que eso no es así. Entonces es lo mismo que le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces porque todas las personas hoy en día conocen acerca de Cristo. Todos conocen acerca de Cristo. Y muy probablemente la mayoría de personas, aparte de escuchar de Cristo, profesa la fe y va a algún tipo de iglesia. Entonces, pero dice, no, es que como así me enseñaron a mí, yo no sabía. Claro que sabía. Usted tiene que buscar la manera cómo despertar ese interés por la palabra del Señor. De repente hay historias muy bonitas, yo me conozco una, donde de repente pues en la India no había llegado nunca nadie a predicarles el evangelio acerca de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Pero resulta que en la India, cuando llegaron misioneros a predicarle acerca de la iglesia de Cristo, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque ya había una congregación sumamente grande establecida sin que alguien haya llegado a predicarle. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque es algo sumamente increíble y maravilloso. Entonces, ¿qué sucede a través de la voluntad de Dios? Bueno, resulta de que una familia comenzó a escudriñar las escrituras. Entonces, y al escudriñar las escrituras se dieron cuenta cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, y ellos predicaron el evangelio nativamente y se estableció la iglesia de Cristo en la India. Mire usted qué caso tan interesante, que mucha gente, hermano, alega ignorancia. O sea, mucha gente profesa una fe, pero nosotros lastimosamente en nuestro medio hay mucha gente que profesa una fe, pero no practica esa fe. ¿Qué pasa con esas personas, hermano, que solo profesan decir soy de tal religión o pertenezco a tal iglesia, pero no practican ninguno de los mandamientos del Señor? O sea, solo son de nombre. ¿Qué pasa con ellos? Yo le llamaría más que todo cristianos de mentirita, ¿verdad? Okay. Entonces, muy amablemente se lo diría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cristianos de mentirita? Bueno, porque de repente decimos profesar una fe por mucho tiempo, y al decir profesar una fe por mucho tiempo, pues si usted tiene la oportunidad de poder escudriñar las escrituras, usted dice que profesa una fe, tiene la Biblia, tiene la palabra del Señor, y ahora bien, usted ya sabe lo que dice la Biblia, y usted dice, no, pues déjeme decirle de que Dios le va a pedir cuenta. Bueno, en sí Dios nos va a pedir cuenta absolutamente a todos, ¿verdad? Entonces, pero Dios también le va a pedir cuenta. Entonces, porque usted sabiendo hacer las cosas y no las hace, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso yo menciono, hermano, que de repente pues le llamo cristianos de mentiritas, porque de repente dice la persona, yo tengo 50 años, dice, de ser cristiano, pero resulta que no participa de la cena del Señor cada primer día de la semana, resulta de que practica idolatría, o resulta de que anda en pecado, o resulta de muchas cosas. Entonces no practica absolutamente nada de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque no, de repente pues no quiere hacerlo. Sí, lastimosamente en nuestro medio esa es una gran cantidad de personas, hermano, que profesan una fe, una religión, dicen pertenecer a cierto credo, pero que no practican realmente nada de
de la palabra del Señor. Vemos que entonces estas personas no pueden ser considerados cristianos, sino, como usted lo ha dicho de una forma jocosa, serían cristianos de mentiritas. Sí, yo creo que hay bastantes de ellos. Ahora bien, ¿qué nombre bíblico debe tener la iglesia que usted busca? Esa es otra pregunta. Si usted va a buscar una iglesia, ¿qué nombre debe tener esa iglesia que usted debe buscar? Mire que es bien interesante porque muchas personas dicen, el nombre para la iglesia no importa. Y basado en ese tipo de comentarios, es donde de repente han venido y dicen, bueno, pues fundemos una iglesia y le ponemos apóstoles y profetas, fundemos una iglesia y le ponemos el arca de Noé, fundemos una iglesia y le ponemos tal versículo. Entonces, bueno, y así, ¿verdad? Bueno, aquí está una palabra rara. Aquí dice Jericín. Fundemos una iglesia y le ponemos Jericín. Entonces, que el nombre se escucha ahí bonito, ¿verdad? Entonces, los llamados de Dios, ¿ves? Se escucha bonita esa frase. Pongámosla a una iglesia. Entonces, muchas personas dicen, no, es que el nombre de la iglesia no importa. Pues déjeme decirle de que usted tiene que buscar una iglesia que sea identificada a través de su nombre bíblico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos con esto a que existen muchas iglesias hoy en día, muchísimas, miles y miles. Iglesias con nombres raros, iglesias que de repente el nombre es llamativo, iglesias que de repente tienen mucho marketing, y suceden este tipo de cosas. Entonces, pero resulta que las iglesias no pueden llevar ningún tipo de nombre o ninguno de estos tipos de nombre, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, de que por ejemplo, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Laodicea, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Filipos, en Tesalónica, etcétera, no tenían ningún nombre llamativo. Entonces, sino que era la iglesia que estaba ubicada en la ciudad o en la ciudad, sí, como tal. Pero las personas de repente dicen, mire, es que aquí había una iglesia en Berea, pongámosle en Berea, sí. Pongamos la iglesia Berea. Ah, correcto. Mire, que había una iglesia en Filadelfia, Pongámosle Filadelfia. Iglesia sí. Filadelfia. Ah, correcto. Entonces, las personas lamentablemente se equivocan de esta manera, ¿verdad? Entonces, porque las iglesias que se reflejan en el Nuevo Testamento, ese no era el nombre. Entonces, sino que era el lugar donde ellos estaban. Las iglesias eran iglesias de Cristo que se ubicaban en determinados lugares. Como por ejemplo, nosotros hoy en día vivimos en Ciguatepeque. Iglesia de Cristo en Ciguatepeque. Correcto. Pero la iglesia no se llama Iglesia de Ciguatepeque o Iglesia Ciguatepeque, sino que se llama Iglesia de Cristo, que está ubicada en la ciudad de Ciguatepeque, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, pues, vuelvo a repetir, hoy los nombres, pues, rebotan, por así decirlo. Hoy los nombres, pues, reflejan muchas cosas, pero la iglesia como tal no tenía un nombre como tal. Ahora bien, la Biblia nos enseña de que las iglesias pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16, 16. Dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mire qué interesante. Y me refiero a interesante porque si observamos, usted que nos está viendo y está leyendo las escrituras, al final del versículo 16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ah, entonces mire, habían iglesias de Cristo en diferentes partes. Por eso el apóstol Pablo viene y escribe de esta manera: hermanos, dice, le saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora bien, hermano, esa iglesia, ¿qué tipo de adoración debe tener la iglesia donde debo congregarme? Muy interesante, porque las personas de repente dicen, yo voy ahí porque con el piano se escucha bonito, entonces porque de repente ahí bailan, entonces no, yo voy ahí porque suceden este tipo de cosas, pero resulta que usted tiene que buscar una iglesia que adora a Dios
en espíritu y en verdad. Entonces la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, entonces es muy específica referente a su adoración. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Como nos dice ahí el Evangelio de Juan 4:24. Dice que el espíritu significa con nuestro corazón, con un espíritu ferviente, ¿verdad? Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en verdad, muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque si usted adora, si adora verdaderamente, usted va a adorar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deseos, no conforme a sus preferencias, no conforme a lo que a usted le parece, sino que usted va a adorar conforme a lo que Dios dice. Entonces usted va a decir, bueno, la ley de Dios dice que hay que hacer esto, la ley de Dios dice que debemos de adorar de esta forma, la ley de Dios dice que no podemos usar instrumentos, la ley de Dios dice que las mujeres no pueden pasar a predicar, la ley de Dios dice todo esto. Entonces vamos a adorar conforme a la ley de Dios. Entonces, pero las personas no quieren adorar conforme a la ley de Dios. Entonces, lo que es lo que les interesa a las personas. Ya de repente, y se pusieron a hablar en lengua y se tiraron una silla y uno salió brincando por encima de la silla. Ay, mire cómo se manifiesta el espíritu ahí. Entonces, sí. Y lamentablemente, pues, eso no es adorar en espíritu, ¿verdad? Adorar verdaderamente en espíritu y en verdad es adorar en orden, es adorar al Señor conforme a lo que Él dice. Yo no encuentro en ninguna parte del Nuevo Testamento ningún ejemplo bíblico de que la iglesia hacía ese tipo de cosas, ese tipo de relajos, que no sé qué, fiestas espirituales, que esto, que aquello, que discotecas cristianas, que no sé qué. Yo no encuentro bajo ningún término que la iglesia haya practicado ese tipo de cosas. Lo que sí hacía la iglesia era adorar en espíritu y en verdad, adorar con respeto, adorar obedeciendo las leyes de Dios, adorar única y exclusivamente obedeciendo lo que Dios decía, no lo que ellos pensaban y no lo que ellos sentían. Correcto, hermano. Ya para ir terminando, vamos a hacerle la última pregunta, querido hermano. ¿Qué plan de salvación debe tener la iglesia que usted busca? Muy interesante, hermano, porque si hablamos acerca del plan de salvación, hay muchas personas que creen de que ellas son salvas, pero hay mucha tela que cortar ahí. Porque si usted va a buscar una iglesia, a usted le tiene que importar que esa iglesia que usted busque tiene que practicar el plan de salvación bíblico. Entonces, no el plan de salvación que de repente pues se les ocurrió, de repente salió alguien ahí en la televisión diciendo, mire, cierre los ojos, deposítenos tanto y vamos a orar por usted y usted va a recibir sanidad, usted va a recibir salvación. Bueno, levante la mano y acepte a Jesús donde usted sea que esté, solo cierre los ojos, levante la mano o repite estas palabras: yo fulano de tal, acepto al Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador en esta noche, ¿verdad? Entonces, muchas iglesias, muchas religiones enseñan de que ese es el plan de salvación, pero el plan de salvación tiene que ser un plan de salvación bíblico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con un plan de salvación bíblico? Que la persona debe de creer en el Evangelio. Bueno, se les tiene que predicar el Evangelio. Hay muchas personas que asisten a determinadas iglesias por mucho tiempo y ni saben qué es el Evangelio, ¿verdad? Tienen que creer en el Evangelio, pero no creer falsamente, sino creer de todo corazón. Tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que confesar a Cristo y la persona tiene que ser bautizada para salvación, para el perdón de pecados, para recibir al Espíritu Santo y para ser añadido al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si usted de repente asiste a alguna iglesia y no practica este plan de salvación, mire, yo le digo así directamente, salga corriendo inmediatamente de ahí, no regrese ahí. ¿Por qué? Bueno, porque le están engañando. ¿Por qué? Porque se supone que lo que nosotros debemos de buscar como seres humanos es la salvación con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ahora, si usted anda en una iglesia con otros propósitos, pues ahí ya es otro asuntito, ¿verdad? Entonces, pero lo principal que usted debe de buscar, el principal interés es la salvación. Ahora póngase a pensar, si usted va a un lugar donde le dicen de que la salvación se recibe de otra manera, que no es lo que dice la Biblia, lamentablemente, por más de que le digan de que usted es salvo, de esa manera no va a ser salvo. Entonces, ¿por qué?
porque la única forma de poder obtener la salvación es de la manera como lo dice la Biblia. Hermano Johnny. Ok, bueno, lastimosamente pues el tiempo se nos ha acabado. Mire que durante el programa, hermano, muchas personas nos llaman, muchas personas nos escriben. Queremos decirles a ustedes, queridos televidentes, que mientras estamos en el programa no contestamos las llamadas las contestamos después. Si usted es tan amable y usted tiene el deseo real, serio, de conocer lo que la Biblia dice sobre la iglesia, entonces puede llamarnos después del programa. Ahí aparecen los números en pantalla. Usted puede comunicarse con nosotros a través de llamada o a través de mensaje, y nosotros con mucho gusto pues vamos a responderle a cada una de las inquietudes o cualquier otra de las dudas que usted pueda tener. Para nosotros sería un placer, un privilegio pues ayudarle en este tema que es tan importante como es el tema de su salvación. Como el hermano le dijo, si usted nos llama, nosotros no le vamos a cobrar ni un 5. No vaya a pensar a usted, si llamo a estos muchachos y después me dice que me van a cobrar por orar por mí, o me van a cobrar si me llegan a predicar. No, hermano, nosotros no le vamos a cobrar ni un solo 5. Hay muchos que sí hacen eso. Lastimosamente podemos decir que son obreros fraudulentos, que lo que andan detrás es de la ganancia y de convertir a las personas en mercadería para su propio provecho, pero a nosotros no nos interesa eso. Gracias al Señor tenemos el sustento necesario para poder subsistir y para poder suplir todas nuestras necesidades tal como la Escritura lo manda. Entonces no piense usted que nosotros vamos a llegar, o que si hacemos una reunión vamos a pasarle la canasta cada vez que nosotros nos reunimos. Hay congregaciones que si hacen 5 reuniones en 5 hogares diferentes, en cada reunión que pasa, en cada reunión que se hace, hermano, pasan una canasta pidiéndole ofrenda a las personas. Tal cosa está desconocida en el Nuevo Testamento, pero hay mucha gente que se somete a muchos preceptos, se somete a muchas prácticas que realmente no están en la Escritura, y nuestro deseo precisamente es que usted salga de ese engaño, salga de esa ignorancia, que usted mismo, por usted mismo, compruebe a través de lo que nosotros le enseñamos, de que lo que está escrito muchas veces es diferente a lo que muchos hombres predican. Lastimosamente hoy hay mucho engaño. Satanás ha engañado y ha destruido a la iglesia desde adentro. En el principio de la historia de la iglesia trató Satanás de destruir a la iglesia desde afuera, utilizando el poder político, militar de los imperios para poder destruir a la iglesia, pero cuando no lo logró, entonces Satanás empezó a trabajar y a tratar de destruir la iglesia desde adentro, y consideramos que ha tenido mucho éxito en tratar de destruir la iglesia, porque son muchas personas las que han sido engañadas. Sabemos por testimonio, por conocimiento propio, de que muchas personas han sido estafadas, muchas personas han sido dañadas, mucha gente ya no tiene confianza en las iglesias, porque las experiencias que han tenido en las iglesias, hermanos, han sido experiencias tristes, experiencias de dolor, donde las experiencias que han tenido es que esos pastores son sinvergüenzas, estos curas son sinvergüenzas, entonces mucha gente está dañada. Y a veces, hermano, pues cuando uno llega con la verdad del evangelio, tampoco a uno ya no lo quieren recibir, porque la gente dice, pues ya tuve una mala experiencia y este ha de ser igual a todos los demás. A nosotros, hermanos, queridos televidentes, no nos interesa el dinero, no nos interesa nada en cuanto a lo económico, nos interesa su salvación, nos interesa su alma, y por eso estamos desde este lugar, desde esta señal de televisión, llevándole a usted el evangelio del Señor para que usted pueda encontrar la salvación de su alma. El premio lo vamos a recibir del Señor, entonces, porque lo que nosotros hacemos es para el agrado de Él. Esperamos que usted no se moleste, porque muchas veces si usted se molesta y desde la molestia, desde la incomodidad, usted va a ser incapaz de reflexionar seriamente y prudentemente acerca de lo que nosotros le decimos. Simple y sencillamente, si usted no está de acuerdo, pues cambie de canal. Usted tiene el poder ahí con su control, pero si a usted le interesa escuchar lo que la Biblia dice, entonces busque, escudriñe en las Escrituras si lo que nosotros le decimos es así. A nosotros nos interesa su salvación, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que usted esté a los pies del Señor, siguiendo sus mandamientos, tal como Él los ha mandado. Ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Nos esperamos el próximo domingo, si el Señor así lo permite,
a las 6 de la tarde. Si el Señor nos da vida, hermanos, aquí vamos a estar y los esperamos con un nuevo programa el próximo domingo. Le deseamos una excelente semana. Cuídese, no ande en la calle, no ande haciendo relajo, salga del trabajo a la casa, no ande en la calle. Últimamente hemos visto demasiadas tragedias en nuestra ciudad, en nuestro país. Cuídese, usted es muy importante para su familia, usted es muy importante para Dios, y más si usted todavía no ha obedecido el Evangelio. No queremos que usted se vaya a una eternidad sin escuchar la verdad del Evangelio. Cuídese, estos son días peligrosos, son días difíciles, la gente anda como loca para arriba y para abajo en los afanes de la vida. Tenga mucho cuidado, le deseamos lo mejor a usted, a su familia, éxito en todo lo que usted hace, pero sobre todo que prospere su alma. Ese es nuestro deseo, nuestro hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor nos presta vida. Bendiciones. Bendiciones.